A ver, jóvenes, vamos a empezar entonces con el primer ejercicio. Bien, ahí en la figura se muestra un terreno A, B, C, D y E. De tal manera que AB es igual a BC o AB es igual a la suma de BC más CD. BC es igual a BE y A es igual a 30 metros. Hay entonces la longitud del lindero que conlinda con la avenida Tarapacá, ¿no? Es decir, en la figura sería DC, ¿no? Bien, a ver, vamos aquí mismo en el PDF no se sería, pues, no hay la oportunidad de pasarlo en PPT. Bien, entonces, vamos a empezar, vamos a suponer que, a ver, como A es la suma de BC más CD, a B se lo vamos a llamar a minúscula, y a este segmentito ED lo vamos a llamar B. Entonces, A, B sería la suma de A minúscula más B minúscula, ¿no? Vamos a colocar en la figura nada más, sería A más B. Bien, pero también nos dicen, de acuerdo al enunciado, que BC es igual a BE, ¿no? Entonces BE también es A minúscula, ¿no? Bien, AE, ¿no? De A hasta E es igual a 30. Y nos piden ya la longitud del lindero que colinda con la avenida Tarapacá, sería entonces X, ¿no? Y esos serían los datos que tenemos en la figura, ¿no? Con esos datos entonces tenemos que hallar el valor de X. ¿Cuánto es ese valor? Bien, entonces ahí tenemos que recordar o aplicar, ¿no? Temas del curso que ya se han visto en las clases anteriores. Eh, si observamos bien la figura, ¿no? Si observamos bien la figura, ¿qué podríamos encontrar? Hay dos triangulitos, ¿no? En la figura vamos a encontrar, así como están los datos en la figura, vamos a encontrar dos triángulos, dos triángulos que son congruentes. Y donde el caso de congruencia es lado, ángulo y lado, ¿no? Lo están viendo, ¿no? También lo vamos a mencionar, ¿no? ¿Quiénes son esos triángulos literarios? Miren, A más B, beta y A. A más B, beta y A minúscula, ¿no? Ahora aquí por acá, un costadito, miren. Es el triángulo ABE. Congruente con el triángulo, miren, ABE, con el triángulo DBC. DBC. En el caso de congruencia A más B, perdón, lado, ¿no? El caso de congruencia entonces es lado A más B, el ángulo beta y el lado A minúscula, ¿no? Entonces el triángulo ABE, ¿no? Y el triángulo DBC, ¿no? Son congruentes, ¿no? ¿No? Se puede ver en la figura, ¿no? A más B, el beta y el A minúscula. A más B, el beta y el A minúscula, ¿no? O sea, por la congruencia, si los triángulos son congruentes, sabemos que prácticamente son iguales, ¿no? A lados iguales se oponen ángulos iguales, ¿no? Y a ángulos iguales también se le oponen lados iguales por la congruencia.
Bien, en el triángulo ABE, a beta se lo pone 30, ¿no? En el triángulo congruente, a beta se lo pone X, ¿no? Entonces, por la congruencia, X debe ser igual a 30. Entonces, la clave viene a ser la C, ¿no? 30 centímetros. ¿Está bien? Si hubiese alguna consulta o alguna pregunta, me avisan nomás. Yo acá gustoso los voy a atender. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. El ejercicio 2 entonces, ¿qué dice el ejercicio 2? Bueno, si se dan cuenta, había, creo, algunas correcciones, ¿eh? En los datos originales, ¿no? Porque se presentaba una incongruencia. Con los datos iniciales se presentaba una incongruencia, ¿no? Hay un triángulo que no existía. Entonces se ha visto la necesidad, bueno, a última hora de hacer algunos pequeños cambios, ¿no? En la 2 y en la 3, ¿no? El ejercicio 2 entonces dice lo siguiente, ¿no? En el interior de un triángulo ABC se ubica el punto P y en el exterior relativo a ABC el punto Q. Si AB 2,5 centímetros, hace 1,5 centímetros, la relación de 3 veces BQ igual a 3QC es 15 y BC toma su menor valor entero. Entonces la pregunta es, ¿no? Hay el menor valor entero de esta suma, ¿no? A más B más BP más CP, ¿no? Esa es entonces la pregunta que tenemos que hallar. Bien, a ver, entonces, acá hay un pequeño espacio, lo vamos a tratar de graficar por este lado. Vamos a ubicar acá el triángulo ABC. Vamos a ubicar el triángulo ABC, ¿no? Vamos a ubicar también un punto interior del triángulo y un punto exterior, ¿no? Del triángulo. Entonces acá vamos a unir ese punto Q, que es el exterior, con B, un poco con C, ¿no? Entonces vamos a unir. Y el punto P en el interior de tal manera, ¿no? Que unimos P con A, B y C. Ese es el punto P. Ahora ubicamos también los datos, ¿no? AB sería 2,5, AC 1,5, BQ sería 5 y QC sería, bueno, por acá hay otro error. Acá faltó el 5, perdón. Aquí es 5, ¿ya? A ver, acá también no se cambió. Acá sería 5 QC. 5 QC. Entonces QC sería 3, ¿no? De esa forma. 5 QC, entonces QC es 3.
Bien, BC toma su menor valor entero y nos viene a hallar el menor valor entero también que toma esta suma, ¿no? AP, BP y CP. Lo vamos a llamar A minúscula, B minúscula, C minúscula. Tenemos que hallar la suma de A más B más C, ¿no? Bien, lo primero que vamos a hallar es el valor de BC, ¿está bien? Para hallar el valor de BC aplicamos la desigualdad triangular, ¿no? En el triángulo BQC. Por la desigualdad triangular, sabemos que segmento BC es mayor que la diferencia de 5 y 3, ¿no? Que es 2. Y a su vez también es menor que la suma de ellos, ¿no? Que es 8. Entonces, si consideramos los valores enteros de BC, estarían variando de 3 a 7, ¿no? Una condición, la condición es que asume su menor valor entero, ¿no? El menor valor entero sería 3, ¿no? Entonces, BC, tomando su menor valor entero, sería 3, ¿no? De acuerdo a la condición del ejercicio. Bien, entonces acá vamos a colocar, acá en la gráfica ya, 3. ¿No? Como que vendría a ser un isósceles más o menos ahí. Sí. Bien, ahora sí, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya de frente vamos a aplicar desigualdades triangulares. En el triángulo APB, en el triángulo BPC y en el triángulo APC. En el triángulo, ¿cómo se escribe mejor, no? Si aplicamos entonces en el triángulo APB, ¿no? A más B debe ser mayor que 2,5, ¿no? No siempre un lado siempre de un triángulo es menor que la suma y mayor que la diferencia, ¿no? Entonces A más B es menor que, o es mayor que 2,5, ¿no? Hacemos lo mismo en el triángulo BPC, ¿no? Siempre la suma de dos lados en un triángulo es mayor que el tercero. Entonces B más C debe ser mayor que 3. Y por aquí abajito también, el tercer paso sería, por el cuarto paso sería haciendo lo mismo en el triángulo APC, ¿no? Aquí en el triángulo APC, ¿no? Por la desigualdad triangular, siempre la suma de dos lados es mayor que el tercero, ¿no? Lo que es equivalente a decir que siempre un lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia, ¿no? Bien, de ahí hacemos entonces la suma, ¿no? Hacemos ahí la suma de estas ecuaciones que hemos obtenido, nuestras desigualdades, perdón. A más B, B más C y A más C, ¿no? Sumamos, ¿no? Ahora vamos a poner para que se pueda ver mejor acá. Uno, 2 y acá sería 3. Esas tres ecuaciones las sumamos. No, sumar desigualdades, ¿no? Estamos sumando desigualdades. En el lado izquierdo, si se dan cuenta, va a salir dos veces A más B más C, ¿no? Que es justamente AP, BP y CP, ¿no? Y en el lado derecho va a salir entonces 2,5 más 3 más 1,5, lo que sería 7.
Pero ese 2 que está en el lado izquierdo pasa a dividir, ¿no? Y va a salir que A más B más C, A más B más C, va a ser mayor, ¿no? Que 7 medios, pero 7 medios es 3,5, ¿no? Entonces, si consideramos valores enteros, los valores enteros de esta suma de A más B más C serían a partir del 4, ¿no? 4, 5 y así, ¿no? Va creciendo. Pero como nos piden hallar el menor valor entero de esa suma, entonces sería 4, ¿no? El entero más pequeño sería 4. Entonces acá A más B más C, ¿no? Sí, colocamos así como menor entero, sería 4. Porque esa suma A más B más C tomaría valores a partir del 4, ¿no? Valores enteros, a partir del 4 hacia adelante. Como nos piden el menor valor entero, entonces el menor entero sería justamente 4, ¿no? Lo que nos estaban pidiendo ayer. Bien, claro, con la observación de que ha habido algunas correcciones en los datos, ¿no? Para poder obtener la clave, ¿no? La clave, bueno, vendría a ser la respuesta, ¿no? Del ejercicio 2 con las correcciones, ¿no? Respectivas que hemos hecho, ¿no? Bien, están ahí, ¿no? Si hubiese alguna consulta, me avisan. Bien, entonces, esa es la respuesta del ejercicio 2 con las observaciones que hemos hecho, con las correcciones que se han hecho, ¿no? Aquí también había una pequeña, ¿no? Corrección. O se ha agregado un dato más, que es el ángulo ABD, ¿no? Sí, o sea, también la pregunta original, ¿no? La separata inicial. A ver, el ejercicio 3 que dice, en un triángulo ABC, D es un punto de AC. Si AD es igual a BC, BD igual a CD, la medida del ángulo BC a 20 grados y la medida del ángulo a BD 100, nos piden ya la medida del ángulo BAC, ¿no? Es entonces lo que tenemos que hallar, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer la gráfica. Ya han tomado una captura de pantalla, tómenla por si acaso. Voy a borrar la resolución del ejercicio. Este es el ejercicio 2. A ver, le toman una captura de pantalla para que tenga ya más o menos, ¿no? El bosquejo y ya ustedes ya con calma lo resuelven en su casa o más tarde le dan una repasada. Bien, entonces ya lo voy a borrar, ¿ya? Aquí ya no hay opción de regresar, ¿ya? ¿Está bien? Voy a borrar. Y en cambio vamos a hacer la gráfica del ejercicio 3.
Bien, ahora sí. Bien, entonces tenemos ahí el triángulo ABC, ¿no? Vamos a ver la gráfica, podríamos hacerlo de esta forma. Hacemos un poquito. Acá el triángulo ABC. Un punto de AC, ¿no? El punto D, ¿no? De tal manera que AD y BC son iguales, ¿no? De acuerdo al enunciado. AD y BC son iguales. Ya. Entonces, digamos que AD y BC son iguales. BD también con DC son iguales, ¿no? BD y DC son iguales. A ver, ¿qué más? El ángulo BCA es 20, ¿no? Este ángulo acá, BCA 20 grados. El ángulo ABD 100, ¿no? Este ángulo acá es 100. Y nos piden hallar el ángulo BAC, ¿no? Estaría X. Bueno, esta es la gráfica del ejercicio 3. Bien, no es complicado, ¿no? Solamente completar los ángulos. En el triángulo BDC, ¿no? En todo triángulo sabemos que a lados iguales, ángulos iguales, ¿no? Como BD y DC son iguales, entonces a lados iguales, ángulos iguales 20, acá le sería 20. Y luego recordamos la propiedad del ángulo exterior. Este ángulo que te poner acá de rojito es un ángulo exterior. Es la suma de los ángulos no adyacentes, ¿no? ¿Quiénes son los ángulos no adyacentes? Para este ángulo exterior en D, ¿no? Es 20 y 20, ¿no? 20 más 20, 40. ¿Está bien? Con la propiedad, recordando, ¿no? La propiedad del ángulo exterior, ¿no? La suma de los ángulos no adyacentes, ¿no? El ángulo adyacente es el que está a su costadito, ¿no? Los no adyacentes es 20 y 20, ¿no? 100 ahora, en el triángulo ABD, ¿no? Triángulo ABD, ¿no? Sus ángulos interiores. El ángulo interior en B es 100, el ángulo interior acá en D es 40, entonces de frente de X para completar a 180 debería ser también 40, ¿no? Entonces sería 40, ¿no? Profesor, ¿de dónde sale Sí. 100? Es dato. Bueno, es un dato que se agregó. Además, esta condición ya no debe estar ya. También se tendría que quitar. Si no podríamos lograr el ejercicio. Bueno, ahí acá había unos errores de tipeo nomás. Bueno, ahí se trata de corregir, ¿no?
Entonces el ángulo ABD 100 es parte del dato, ¿no? Quería decir, ¿no? Entonces X sería 40. Muy bien, entonces podríamos pasar entonces aquí al ejercicio 4. Bien, entonces el ejercicio 4 que dice, en la figura 1 se muestra un terreno de perímetro 400 metros. Se realiza una ampliación de dicho terreno y queda como en la figura 2, ¿no? Que tiene un perímetro entero. Si AM es igual a MB, BN es igual a NC y el metro lineal de malla metálica cuesta 6 soles, ¿cuánto gastará como mínimo el dueño en cercar su nuevo terreno, que está obviamente en la figura 2, ¿no? Pues, lo que tenemos que hallar entonces, el perímetro está en la figura 2, ¿no? Y lo multiplicamos por 6, ¿no? Pero ese perímetro que está en la figura 2, ¿no? Depende, ¿no? Depende de las condiciones del ejercicio y también del perímetro del triángulo ABC, la figura inicial. Ahí tenemos las claves, ¿no? A, B, C, D y E, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar mencionando los lados del terreno inicial, ¿no? De forma triangular ABC, voy a llamarle A minúscula, B minúscula y C minúscula. Entonces, por dato, esta suma de A más B y más C, esta suma es 400. Ese dato. Bueno, ahora acá entonces, en la figura 2, ¿no? Se ha ampliado. Se ha ampliado ese terreno de tal manera que AM, llamarle X, BM son iguales. Lo mismo con BN y en eso, ¿no? El AC sigue siendo el mismo, ¿no? No varía. AB también sigue siendo A y BC sigue siendo B minúscula. Bien, acá en la figura 2 entonces vamos a aplicar la desigualdad triangular, ¿no? O también conocido como el teorema de existencia, ¿no? Para que el triángulo exista, ¿no? En el triángulo AMB, ¿no? Para que el triángulo exista, entonces el A, que es uno de sus lados, debe ser menor o igual que la suma, ¿no? De X más X, ¿no? Bueno, acá ya de frente, ¿no? El primer paso, a ver. A es menor que X más X. Lo mismo con B, ¿no? En el triángulo BNC, ¿no? Este B minúscula es menor que la suma de Y más Y.
Bien, entonces podríamos sumar, ¿no? Acá de frente. Podríamos hacer la suma, ¿no? Aquí en el lado izquierdo va a quedar A más B. Y aquí en el lado derecho, 2x, 2y. Factorizamos en los dos veces x más y. Como el dato de referencia que tenemos es A más B más C, ¿no? Que es igual a 400. Entonces, si en una desigualdad le sumamos a ambos lados valores positivos, la desigualdad se mantiene, ¿no? No cambia, ¿no? Propiedad elemental de aritmética o de desigualdades. A más B menor que 2 veces x más y. Si lo sumo a más b c y si lo sumo a 2x más y c, nos altera, ¿no? Entonces sumamos, ¿no? Entonces a más b más c debe ser menor, no cambia, nos altera la desigualdad 2 veces x más y más c, ¿no? Esta suma es 400, ¿no? A más b más c por dato es 400. Y es menor que 2 veces x más 2 veces y más c, que es justamente el perímetro, ¿no? El perímetro del nuevo terreno, o del terreno inicial, pero ampliado, ¿no? Terreno ampliado. Entonces sería acá 2p, ¿no? 2p minúscula de AMBNC, ¿no? AMBNC, ¿no? Bien, si consideramos los valores enteros, porque ese perímetro tiene un perímetro entero, ¿no? ¿No? Acá el perímetro de la figura 2, ¿no? Tiene un perímetro entero. Y ese perímetro es mayor que 400. Entonces, para valores enteros sería a partir de 401, ¿no? 402, 403 y así, etcétera, ¿no? Va creciendo. El mínimo sería entonces 401, ¿no? Mínimo valor entero. El mínimo valor entero que toma entonces ese terreno ampliado sería 401. Pero lo que nos pregunta es cuánto gastará, ¿no? Obviamente la cantidad mínima de gasto está en dependencia, ¿no? Del perímetro, el menor perímetro entero, ¿no? Del terreno ampliado, ¿no? Entonces el costo sería en soles, sería 401 por 6, ¿no? 6,024, ¿no? 2.406. Ese vendría a ser entonces la respuesta del ejercicio 4. Profesor, Sí, ¿por qué le suma 1 al 400? bien, ahí justamente aquí le estaba sombreando. Acá, mira, ¿qué dice acá? La figura 2 tiene un perímetro entero. Como ya hemos calculado que ese perímetro de ese terreno de la figura 2 es mayor que 400, ¿no? Es mayor que 400. Para valores enteros sería a partir de 401, ¿no? 402, puede ser 403, 400 y tanto, ¿no? Pero como queremos gastar el mínimo, bueno, el mínimo sería cuando sería 401, ¿no?
Y cuando es 401, el gasto mínimo sería 2.400. Si consideramos más grande, bueno, habría más gasto, ¿no? El gasto mínimo se daría entonces cuando el terreno tuviese, ¿no? 401 metros nada más de ampliación, ¿no? Por eso estamos considerando 401. Lo puede considerar como es mayor que 400, puede ser 402, 403, 405 o 410, ¿no? Pero con esos valores, el costo sería mayor, ¿no? Como nos piden el mínimo se da justamente en esa dimensión, ¿no? Con 401 metros. Por eso la respuesta sería, ¿no? 2.406. El mínimo gasto, ¿no? El menor gasto que se podría hacer. Bien, entonces Gracias, profesor. esa sería entonces la clave, ¿no? Bien, entonces vamos a ver a continuar, ¿no? En la pregunta 5, en un triángulo ABC, ¿no? AB es igual a 6 centímetros, BC igual a 8 centímetros, AC 5 centímetros. Se ubica el punto P, se ubica el punto P en el interior del triángulo, de manera que los ángulos BPA y BPC son obtusos. ¿Cuántos valores enteros tiene la suma de las longitudes de AP y PC, ¿no? O sea, entre cuántos valores enteros, ¿no? Se encuentran esa suma, ¿no? Bien, eso es lo que nos piden allá, ¿no? Bueno, obviamente tenemos que empezar haciendo la gráfica correcta, ¿no? Porque la gráfica no es tan complicada también. A ver, vamos a colocar azul, ¿no? Azul. El color azul, ¿ya? Bien, entonces, a ver, el triángulo, quiero decir, triángulo ABC. ABC y BC8, bueno, AC5, ya, más o menos ahí. Ubicamos el punto P, ¿no? Con esta condición, entonces, hay que formar acá ángulos obtusos, ¿no? Más o menos. Ese sería entonces el punto P. De tal manera que los ángulos BPA, ¿no? Este ángulo acá, alfa. Y el ángulo BPC, ¿no? Que sería este ángulo acá, beta, ¿no? Alfa y beta son obtusos. AB6, BC es 8 y AC es 5. Nos piden entonces los valores. ¿Cuántos valores enteros no tiene la suma de las longitudes de AP y PC, ¿no? Voy a llamarle A y B, ¿no? A B. Esa suma nos llama B. ¿Entre cuántos valores enteros está variando, no? Pone que
aplicar acá, ¿no? La propiedades de correspondencia en un triángulo, a mayor ángulo, mayor lado, y a mayor lado también mayor ángulo, ¿no? Entonces, aplicando en forma directa, ¿no? Si lo consideramos así, en forma directa, ¿no? ¿No? En el triángulo ABP, ¿no? Por ejemplo, ABP, como alfa y beta son obtusos, eso no lo hemos colocado, ¿no? Alfa y beta son mayores a 90, ¿no? Eso también es por dato. Bien, entonces, como alfa es mayor a 90, obviamente entonces es el ángulo más grande, ¿no? Del triángulo ABP, ¿no? En todo triángulo, el ángulo obtuso es el mayor, ¿no? De todos. Entonces, a mayor ángulo, mayor lado. Entonces, como A está frente a un ángulo que es menor que alfa por ser alfa obtuso, entonces A es menor que 6. En forma similar, con el triángulo BPC, ¿no? BPC. Como beta es obtuso, entonces es el ángulo mayor, ¿no? A mayor ángulo, mayor lado. Entonces en B debe ser menor que 8. Haciendo la suma, haciendo la suma, sí, tenemos ecuación 1, ecuación 2. Sumando esas desigualdades, ¿no? En ecuaciones, tenemos lo siguiente, ¿no? Se tiene lo siguiente, ¿no? Que A más B es menor que 14. Pero por la desigualdad triangular, en el triángulo APC, A más B es mayor que 5, ¿no? Siempre en todo triángulo, uno de sus lados es mayor que la diferencia, pero siempre es menor que la suma de ellos, ¿no? Entonces acá el cuarto paso sería en el triángulo APC, APC, A más B es mayor que 5, ¿no? Porque son los lados del triángulo. O que 5 es menor que la suma de A más B, ¿no? Bien, entonces de 3 y 4, ¿no? Del paso 3 y 4 tendríamos lo siguiente, ¿no? Que 5 es menor que la suma de A más B, pero a su vez este es menor que 14, ¿no? Entonces, los valores enteros que tiene esa suma, o que podría tener, serían, ¿no? Desde el 6 hasta el 13, ¿no? O sea, esa suma sería, podría tomar estos valores, ¿no? Podría ser 6, podría ser 7, 8, 9, 10, 11, 12 y hasta 13, ¿no? ¿Y cuántos son? Bueno, primero, la cantidad, ¿no? De valores enteros que tiene esa suma, ¿no? Serían 8, ¿no?
Sería 8. ¿Está bien? Ahorita, por si acaso. Bien, vamos a pasar al ejercicio 6. Bien, ahí en la figura se muestra 6 alumnos representados por A, B, C, D, E y M, ¿no? Distribuidos en el patio de su colegio de una manera curiosa, ¿no? Formando los triángulos isósceles y congruentes ABC y ADE. Si el ángulo desigual ABC mide 80 grados y la medida del ángulo AMC 110 grados, hay la medida del ángulo mayor de intersección entre los segmentos A, B y ED, ¿no? El mayor. Obviamente que ¿no? La intersección de esos segmentos A, B y ED forma dos angulitos, ¿no? Nos piden hallar el mayor de ellos, ¿no? Bueno, si tenemos uno, tenemos el otro, ¿no? Bueno, entonces vamos a ubicar correctamente los datos y luego se completan, ¿no? Vamos a completar los ángulos, ¿no? Con las propiedades básicas, ¿no? Que tenemos de triángulos. Bien, el triángulo ABC y el triángulo ADE son isósceles ambos y a su vez también son congruentes, ¿no? Son congruentes. Bueno, ahí en la figura nos vamos a demarcar, ¿ya? Bueno, al primero los lados que son iguales, ¿no? Como es isósceles, un lado. BC y lo mismo sería entonces el triángulo ADE, ¿no? AD y DE serían los dos. Y también con DE, ¿no?
Bien, el ángulo AMC, ¿no? Este ángulo. 110 y el ángulo es igual a ABC. Bien, y acá 80, ¿no? 80 grados. A ver, lo que vamos a hacer entonces es completar los ángulos, ¿no? Vamos a completar entonces ángulos. Empezando por el triángulo ABC, ¿no? Si el ángulo desigual es 80, entonces los ángulos iguales van a medir 50 y 50, ¿no? Todo este ángulo sería 50. Pero como aquí hay 110 más 50, 160. Para completar entonces a 180 esta parte de acá, ¿no? ¿Cuándo debería ser, no? En ángulos. Bien, entonces acá 110, 70, sería 20, ¿no? Profe, ¿por qué era 50? Porque el triángulo ABC es isósceles, entonces el ángulo desigual que está en B es 80, ¿no? Entonces los ángulos C y A todos deben sumar 50 y 50, ¿no? 50, 50 por ser isósceles, ¿no? 50 más 50, 100, más 80, 180. Ahora, como acá es C es 50, pero acá hay dato, ¿no? Este ángulo en M es 110, y acá hay otro triangulito, ¿no? El MCA, 110, 50, para completar a 180, acá debe ser 20. Pero como todo el ángulo debe medir 50, ¿no? Por ser isósceles, el ABC, acá sería la diferencia 30. En el ángulo ahora, con el triángulo isósceles, ¿no? Congruente, ADE, ¿no? Este es el ángulo desigual también, acá sería 80. No, porque los triángulos son congruentes. Por un lado es E y todas serían 50-50. Bueno, como acá hay 30, la diferencia sería 20. Como acá hay 20, 80, 100, para completar a 180, acá sería 80, ¿no? Entonces acá la diferencia, este ángulo acá sería 100. Bueno, de esa forma entonces el mayor ángulo que forma A, B y N sería 100. 100. No, porque recuerden que el triángulo ABC y el ADE, ¿no? Además de ser isósceles, ambos son congruentes, ¿no? Ambos son congruentes, ¿no? Si son congruentes, a lados iguales, ángulos iguales. Y ángulos iguales, lados iguales.
Bueno, entonces si no hay consulta, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Son 100 grados. Bien, la pregunta 7 es, en la figura se muestran las tres posiciones distintas de un avión en vuelo, ¿no? Si alcanza un mayor ángulo de elevación que mide 45 grados, dos corrientes hacen variar el ángulo de elevación inicial en a tercios y a sextos, y alcanzando su máximo ángulo de elevación, ¿no? Que es justamente 45, ¿no? Hay el valor de A minúscula, ¿no? Bien, entonces, lo que quiere decir el ejercicio es que el mayor ángulo de elevación que va a alcanzar el avión es 45, pero como que en tres etapas, ¿no? La primera empieza con un ángulo, a ver, voy a, acá no, está bien, un ángulo de A minúscula elevación, luego por el viento, uno de A tercios, y por el viento, uno de A sextos. Bien, nos pide ya entonces el, el valor de A minúscula, ¿no? Hay A minúscula, ahí tenemos las claves, 25, 27, 28, 29 y 30 grados. Bueno, como el mayor ángulo de elevación es 45, ese es igual a decir, ¿no? Que la suma de A minúscula más A tercios y más esto es 45, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Acá solamente es A. Entonces sería A más A tercios más A sexto. Debe ser igual a 45, ¿no? Bueno, acá el mínimo es 6, ¿no? ¿No? Queda entonces 6, 6A más 2A mínimo más A. Este es igual a 6. El mínimo es 6. Que va a ser multiplicado entonces de 45. Que 9A, ¿no? 9, 45 queda 5, ¿no? Por 6, 30, ¿no? Esa es la respuesta. No me parece ser. Profe, ¿por qué le igual a 45? Allá, ahora sí, este es esto. El mayor ángulo de elevación es 45, ¿no? Entonces, luego dice que dos corrientes hacen variar el ángulo de elevación inicial, que era A, ¿no? O en A, ¿no? Luego en A tercios y en A sextos, alcanzando su máximo ángulo de elevación. Y ese ángulo de elevación justamente es 45, ¿no? Pero la suma de estos tres se eleva inicialmente a, después a tercios y a sextos.
alcanzando el ángulo máximo de elevación, que por dato justamente es el de 45, ¿ven? El ángulo de elevación. Por eso no es igual, solamente interpretación, ¿no? Algo así como un poquito de lógico se suma y se despeja de la minúscula. Y ese era todo. Profe, ¿por qué 6A, 2A y A? La capa del dato. Dos corrientes hacen variar el ángulo de elevación inicial en A minúscula O a sea, sí, 6. pero ¿cómo de la fracción lo pasa a 6A Ah, más 2A más A? ya, no sé por partes. Lo han hecho de frente. Primero lo podemos volver en homogénea, ¿no? Todo de 6, ¿no? Este A lo multiplicamos por 6 y lo divido entre 6, ¿no? No hay problema, ¿no? Cualquier número se multiplica, es como multiplicar por uno, ¿no? Cualquier número, si tú lo multiplicas por el uno, sigue siendo el mismo número, ¿no? Pero el uno tú lo puedes expresar, ¿no? Como 2 sobre 2, o lo puedes expresar 5 sobre 5, entonces no lo afecta, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces se pueden volver homogéneos todos, ¿no? A este A multiplico 6 arriba, abajo 6, pues no se altera. Al otro multiplico 2 arriba, 2A, y abajo también por 2, ¿no? Para que no se altere. Y ya me quedan fracciones homogéneas, ¿no? Si son homogéneas, es decir, cuando tienen igual denominador, ¿no? Se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores, ¿no? Sería que 6A más 2A y más A, todo esto es igual a 45. Ahora sí, no, si en una igualdad, en la otra expresión, hay un cociente, el que está en el denominador pasa al otro miembro multiplicando, ¿no? 6 está dividiendo, pasa a multiplicar a 45. Pues nos queda, pues decirnos 6A más 2A más A, el 6 lo paso a multiplicar a 45. Y 6A más 3A más A es 9, ¿no? 9 veces A. Y bueno, ya queda 6, no lo multiplico, no lo dejo 9 como está, 6 por 45. Y acá ya simplificamos, ¿no? Por ejemplo, novena, ¿no? Novena de 9 es 1. Novena de 45, ¿cuánto es? Es 5, ¿no? Entonces ahí me queda, ¿no? Me queda solamente, en el lado izquierdo me queda solamente el A. Y acá me queda solamente el 6 y el 5. 6 por 5, 30. Bueno, yo lo hice de frente, ¿no? Realmente era recordar, ¿no? Suma de fracciones. Pero lo que está acá solamente era como un comentario, ¿no? Cualquier número multiplicado por el uno no altera, ¿no? A ese número. Sigue siendo el mismo número más. Bien, entonces vamos a continuar la pregunta 8. Ahí en la figura PC es 3 metros, BQ 5, BP también 5. Hay el número de valores enteros de A, B, ¿no? Ahí tenemos las claves, 1 metro, 2 metros. Acá.
Esos metros creo que no van, ¿ya? Nos pide el número de valores enteros que podría tomar AB, ¿no? Deberían ser 100 metros, ¿no? Acá debe ser solamente números solos. Bueno, vamos a empezar colocando los datos, ¿no? PC3, BQ 5, BP también 5. El número de valor entero que toma AB, ¿no? AB sería X. ¿Está bien? Beta, 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 beta. Entonces, vamos a descartar los metros. No pueden ser metros, ¿no? Todos son solamente valores enteros. A ver, a ver, por favor, apaguen su micrófono. Alguien que lo está con el micrófono abierto o prendido. Bien, los ángulos en A y C también nos indican que el triángulo ABC es un isósceles, ¿no? Entonces, si AB es X, BC también obviamente tiene que ser X, ¿no? Entonces, BC también es X. Bien, vamos a calcular entonces entre qué números se está variando X. Vamos a utilizar propiedades de correspondencia, ¿no? Y vamos a empezar con el triángulo ABP. Miren, voy a conseguir este ángulo acá. Ese ángulo es beta, ¿no? Por la propiedad del ángulo exterior. Ese ángulo exterior aquí en P, en la suma de los ángulos no adyacentes, ¿no? Uno es beta y otro está acá arribita, ¿no? Lo podemos llamar alfa, ¿no? Entonces, este ángulo acá es beta más alfa, ¿no? Donde alfa es un ángulo mayor a cero. Obviamente, entonces que beta más alfa es mayor que beta, ¿no? A mayor ángulo, mayor lado. Entonces, X debe ser mayor que 5, ¿no? ¿Sí? Lo que es equivalente a decir que 5 es menor que X, ¿no? Es lo mismo, ¿no? A mayor ángulo, mayor lado. Luego, observamos algo similar con el triángulo PBC. Algo parecido, ¿no? Ahí aplicamos la desigualdad triangular, ¿no? Pero para el lado derecho, ¿no? Porque en realidad ese X es mayor que la diferencia, ¿no? De 5 menos 3 que sería 2 y a su vez también es menor que la suma, ¿no? Que es 5 más 3. Y vamos a tomarlo dos ya. Entonces, por la desigualdad triangular, en el triángulo PBC, X sería 5 menos 3 2, ¿no? X varía entre 5, perdón, entre 2, ¿no? 5 menos 3 y menor por la suma de ellos, menor que la suma de ellos, 8. Bien, ahora de 1 y 2, ¿no? Obviamente que si X es mayor que 2,
y x es mayor que 5 no, no cumple, ¿no? No invalida uno el otro, ¿no? X que sea mayor que 5 implica que x también sigue siendo mayor que 2, ¿no? Entonces, de uno y 2 nos queda que x está variando entre 5 y 7, ¿no? Si consideramos los valores enteros, no solamente 2, ¿no? La cantidad entonces de valores enteros que podría tomar AB, ¿no? Que le hemos llamado X, sería 2, ¿no? Bien, si no hay preguntas o consultas, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bien, entonces la pregunta 9. Ahí en la figura un niño vuela su cometa y sujeta el hilo tensado en el punto A. Si P es el punto de sujeción en la cometa y AQ más AP igual a 15 metros, ahí en la máxima altura entera a la que podría encontrarse el punto P. P y Q son coordinadas. Bien, entonces tenemos que hallar la altura máxima del cometa con respecto, obviamente, al suelo, ¿no? Con respecto al suelo. Ahí tenemos las claves 10, 12, 13, 14 o 15 metros. Bueno, entonces, a ver, a ver, esa suma, ¿no? A, Q y B, ¿no? A más B es 15. A más B es 15, ¿no? Muy bien. Queremos hallar entonces, vamos a bajar la altura acá, ¿ya? Esa altura PH. Pero para eso vamos a sacar una paralela del punto A también. PA. Obviamente que por los ángulos 90 en Q
En H, acá también 90, vamos a llamar ese punto E. Lo que se forma acá es como un rectangulito, ¿no? Si hago esa, entonces acá sería A. Voy a llamar acá X. Voy a llamar. Bien, vamos a llamar entonces de P hasta E, voy a llamarle, a ver, X. Ya. Ese es el H. Bien, entonces vamos a partir de lo siguiente, acá, primer punto. Podemos empezar en el triángulo rectángulo PEA. Como es un triángulo rectángulo, ¿quién es siempre el mayor? Obviamente que la hipotenusa, ¿no? Y acá es B, entonces X es cateto, X es menor que B. Bueno, acá ya podemos aprovechar, ¿no? Como el dato es la suma de A más B, entonces acá ¿no? Le sumamos ¿no? A una desigualdad, si le sumamos ambos lados de la desigualdad valores enteros positivos, nos alteran. ¿No? Entonces, X más A es menor que A más B. Bueno, creo que es un solo paso, ¿no? Pero X más A es justamente H, ¿no? Pero la suma de A más B por dato es 15. Bueno, entonces, como nos piden ya la máxima altura entera, siendo esa altura menor que 15, entonces, si consideramos valores enteros, menores a 15 sería 14, 13, 12, 11, 10, etcétera, ¿no? Pero como nos piden la máxima sería obviamente 14, ¿no? Acá ya voy a escribir, ¿no? Máximo valor entero sería 14. Es lo que nos están pidiendo allá, ¿no? Máximo valor entero que toma el punto P, ¿no? Bien, pasamos al siguiente ejercicio, 10. Vamos a ver.
Pues, la gráfica. Bien, la pregunta 10, ¿no? ¿Qué dice la pregunta 10? Se tiene un triángulo ABC, AB es igual a BC, A entero. Una recta secante intersecta a los lados A, B y B, ¿no? En F y E respectivamente. Y a la prolongación de AC en D. El ángulo ADF es mayor que el ángulo ABC. A de esa centímetros, C, F4. Hay el mínimo valor entero de la longitud del segmento de Eno. O bueno, esta forma de pregunta. Nos pide ya, ¿no?, el mínimo valor entero de la longitud del segmento de Eno. Bien, pues acá podríamos aprovechar para hacer la gráfica. Acá en el lado izquierdo, perdón, acá en el lado derecho. Más o menos acá de el 10. Si no es ABC, ¿no? Isósceles. Isósceles. Alfa. Bien, no, no te voy a colocar AD. Acá también sería A. Y la pregunta 10. Bien, tenemos ya los datos. Bueno, a veces también esa, ¿no? Acá falta un dato más. Sí, 4. Ahora sí, ¿no? Entonces ahí tenemos. Bien, nuevamente hay que usar las propiedades de correspondencia, ¿no? A nuestro X. Nuestro X me faltó. X.
Bien, acá hay un dato importante. No es dato, no es el ángulo en ADF, ¿no? O sea, el alfa, me parece que alfa es mayor que beta. Este es por dato. No, alfa es mayor que beta por ese dato. Bueno, eso implica entonces lo siguiente, ¿no? Omega es mayor que alfa y esa a su vez mayor que beta. ¿Por qué omega es mayor que alfa? Porque omega es un ángulo exterior para alfa, ¿no? Es la suma de alfa más un ángulo positivo, ¿verdad? ¿No? Por eso omega es mayor que alfa, porque es alfa más un ángulo positivo mayor que cero. Ahora, siendo omega mayor a alfa, entonces omega también es mayor que beta, porque por dato, alfa es mayor que beta. Eso implica también que omega sea mayor que beta, mayor que beta. Bueno, nos interesa ahora este ángulo de acá. Interesa este ángulo de acá. Vamos a probar que este ángulo que está en F es menor que omega. Y lo vamos a probar de la siguiente manera. Mira, vamos a partir de acá. Por la propiedad del ángulo exterior, este ángulo sumado con el alfa tiene que ser omega, ¿no? Y para que sea omega, este debería ser omega menos alfa, ¿no? Omega menos alfa más alfa, omega, alfa, omega, ¿no? Bueno, pero queremos ya nosotros a lo siguiente, ¿no? Entonces, por la propiedad del ángulo exterior, acá también es omega menos alfa. Déjame ver esto. Ahora, ese ángulo exterior, este ángulo acá es un ángulo exterior. Es la suma de beta más omega menos alfa, ¿no? Sería así, ¿no? O la propiedad del ángulo exterior sería omega más beta menos alfa, ¿no? ¿Está bien? Sería omega más beta menos alfa. Ahora la pregunta es, ¿quién es mayor? Cada paso 2. Entonces, ¿quién es mayor? Omega más beta menos alfa. Omega, ¿sí o no? A ver si se cumple eso, no es cierto. Porque como beta o alfa es mayor a beta, entonces beta menos alfa es un valor negativo, ¿no? Que le va a restar a omega. Por eso omega es mayor que todo esto que está acá, ¿no?
No, y ahora en todo triángulo, a mayor ángulo, mayor lado. Triángulo AFD. Bien, en ese triángulo entonces, a mayor ángulo, mayor lado, ¿no? Entonces, A debe ser eta frente a omega X más 4. Y omega más beta menos alfa está A, ¿no? A mayor ángulo, mayor lado. Entonces A debe ser menor que 4 más X. O X más 4. Pero, entonces X sería mayor que A menos 4. Pero como A es entero, ¿no? Este dato, miren, A es entero. Obviamente que también 4 es entero, ¿no? Esta diferencia es un entero. A menos 4 es un entero. Si suponemos, por ejemplo, si fuese esta diferencia un entero, si fuese, por ejemplo, 5, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores de X? Sería a partir del 6, ¿no? 6, 7, 8, así va subiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor de X? Si debería ser un entero. ¿Qué dicen? Si debe ser entero, ¿no? Porque ahí va a ir subiendo, ¿no? A partir de un valor más, ¿no? De un valor más. ¿Mm? Bien, entonces, ¿cómo quedaría X, ¿no? Ahí tenemos considerado esas desigualdades, las propiedades de la regla de correspondencia en todo triángulo, ¿no? Negativo la rastra. Sería A menos 5, ¿no? Profesor, una pregunta. Bien, sí. ¿Por qué x es igual a menos 5? Como A es entero
No, a ver, ¿cómo está? A ver. Este es un valor entero, ¿no? Y, a ver, y obviamente que 4 también es un entero. La diferencia tiene que ser es un entero también, ¿no? Valores enteros. A ver, si fuese, por ejemplo, 8 sería 4. Profesor, pero para que sea mínimo no debería ser a menos 3, ¿no? Exactamente, ¿no? Tienes razón, pero me equivoco. Así, ¿no? Como va a crecer de uno en uno, sería más uno, más dos, más tres, ¿no? Sí, Sí, así pero no es. habría clave. Sí, no habría que tienes razón. No, no podría ser eso, ¿no? También estaría restando, ¿no? Es a menos tres. Por el 4 está bajando a 3, ¿no? No, por ejemplo, si fuese 10 sería a partir de 6, ¿no? 6 7. No podría hacerse, sería a partir de 7 uno más, ¿no? Entonces, para cualquier valor que sea de A, el que va a seguir es el siguiente, ¿no? Entonces debe ser A más uno. Pero más uno, pero el uno como este menos 4 queda menos 3. Tiene razón, no hay clave. Esa sería la respuesta. No hay, no hay alternativa, ¿no? De repente había un error en estos valores. No debía ser 4. Debió ser 5, de repente salía 4. Hay que cambiar ahí. Puede ser ella, ¿no? Bien, entonces la respuesta acá es x igual, ¿o no? El menor de DE, ¿no? Que es el cemento ED. El menor valor entero que podría tomar es A menos 3. ¿Está bien? Esa sería la respuesta. Bien, vamos a continuar. La 11 hay una figura del triángulo ABC es equilátero. AE y AD son iguales, ¿no? Vamos a trabajar con. Vamos a poner un puntito nomás. Estos son iguales. Estos también son iguales. Bien. A es equidad. Acá también sería, ¿no? La cadenita. Bien, entonces ahí tenemos que a veces es un equilátero y AE igual a D, ¿no? Sí, vamos a empezar, vamos a hacerlo con color que no sea solo con el morado. Ahora vamos. Bien, cuando mide este angulito acá, sería 30, ¿no? Está bien porque a veces es un equilátero, ¿no? Sus ángulos interiores miden 60, ¿no? Como acá hay 30 por dato, acá sería 30. Además, 42, 42. El triángulo ADC es isósceles. Ángulos iguales, lados iguales. El B también es 60, ¿no? Porque es un equilátero ABC. Y todo el ángulo en A también es 60. Bien, lo que vamos a hacer es unir B con E. Vamos a unir
B con E. A ver, el pulso está fallando ya. Vamos a unir B con E. Si acá fijamos S, ¿no? Podemos notar la congruencia de esos dos triangulitos. Barritas. A ver, congruencia, ¿no? La barrita 30, la cadenita. La barrita 30, la cadenita, ¿no? Lado, ángulo, lado. Entonces ahí en la figura, el triángulo BCE resulta ser congruente con el triángulo ACE. El caso de congruencia, lado, ángulo, lado, ¿no? A 30 se le pone el puntito, a 30 se le pone el puntito. Entonces, AE igual a BE. Son iguales. Entonces aquí va otro puntito, ¿no? ¿Ven? Y con eso tenemos la congruencia de otros dos triángulos. ¿Quiénes son los triángulos congruentes? El triángulo AEB y el triángulo ADC. ¿Cuál es el caso de congruencia? Lado, lado y lado. No tienen los tres lados iguales. Dos puntitos y la cadenita, ¿no? Dos puntitos y la cadenita. Entonces, por la congruencia, A y B deben ser 42, ¿no? 42, ¿no? Como son congruentes, pero tengo que ser, bueno, acá hay 42, acá hay 42. Pero como ABC era equilátero, sus ángulos interiores deben ser igual a 60, ¿no? 18. Sí. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a, si no hay preguntas, al siguiente ejercicio, la 13. Ahí en la figura se tiene el croquis de algunas calles de una ciudad. Las líneas AP y BQ representan dos calles paralelas. M es igual a MP, QN igual a NF, AP es 100 metros y BQ 120 metros. Piden hallar MN, ¿no? Ahí tenemos las claves. A ver, vamos a ubicar los datos acá, de frente más de la figura. Entonces, miren, AP 100, BQ 120, estos son iguales. PM, EM, QN, NF, ese es nuestro X. Observando, ¿no? Hay que considerar acá también que nuestras líneas son paralelas. ¿Qué hacen las paralelas? Las paralelas hacen que los ángulos sean congruentes, ¿no? O los ángulos de correspondencias. Entonces las paralelas hacen que los ángulos sean iguales y que aparezca semejanza, ¿no? Yo voy a colocar ya de frente, miren. ¿Quiénes son los triángulos semejantes? O las paralelas. Vamos a empezar así. El triángulo BNE y el triángulo PME, ¿no? O las paralelas. O las paralelas de acá en N es alfa, acá también sería alfa, comparten el ángulo en E.
Entonces, a ver, voy a colocar así. Por más pequeño, PM. Y el triángulo BEN. El caso de semejanza, los ángulos interiores. De frente lo coloco, mira. A es AB más 20 como A es a más X. El A como el A se cancela. Acá voy a despejar el X. Este A como el A se cancela. Queda A más X igual a B más 20. Sería B más... No, 120, no, perdón. He puesto 20. Acá es 120, ¿no? Sería A más 120. No, perdón, B más 120. A es a B más 120. Como A es A más... El A como el A se cancela, queda B más 120. Y el A pasa con menos. En forma similar, el triángulo pequeño QNC, perdón, QNF, semejante al triángulo AMF. O las paralelas, ¿no? Las paralelas hacen que los ángulos sean iguales. Ahora el reno B es a más 100, como B es a B más X. De acá igual despejamos el X. B con el B se cancelan, queda X igual a más 100. Y el B pasa con menos B. Y sumamos, ¿no? Sumamos las dos ecuaciones. Está bien, la ecuación de 1 y 2. Vamos a ponerlo así. 1 romano, 2 romanos. Vamos a sumar, ¿eh? Bien, acá en el lado izquierdo, x más x queda 2x. En el lado derecho, el b con el menos b se cancela. El menos a con el a se cancela, queda 120 más 100, ¿no? Que es 220. El x pasa a dividir, x igual a 110 metros. ¿Está bien? A ver, tomar una foto, captura de pantalla. Bien, jóvenes, a ver la pregunta 13. Ahí en la figura los triángulos A, B, E y D, C, A son congruentes. Si A, E es 3 centímetros, B, E 7 centímetros, el ángulo ADC es obtuso y DC es X, aquí el máximo valor entero que puede tomar X, ¿no? Máximo valor entero. Bien, por la congruencia, ¿no? Cuando los triángulos son congruentes, prácticamente son iguales, ¿no? Eh, y se sigue siempre el orden de la notación, ¿no? AB igual a DC, BE con CA, AE con AD, ¿no? Bien, A es 3, acá, A es 3. BE es 7, ¿no? 7 y 3. ADC es obtuso. Alfa es mayor a 90.
Este es X. Bien, la congruencia, ¿no? Si seguimos el orden de la notación, si seguimos el orden de la notación, a ver, vamos a escribir. Acá, de este dato, se tiene la siguiente información, ¿no? Este ponemos, es dato, ¿no? AB es DC. BE es igual a CA. Y AE igual a DA. Entonces, si DC es X, AB es X, ¿no? Porque DC por lo tanto es X, ¿no? Es X. AD es AE, ¿no? Si A es 3, AD es 3. Y como BE es igual a CA, y es 7, ¿no? Entonces, por la desigualdad triangular nada más, ¿no? Ahí en el triángulo ADC, ¿no? Como alfa es obtuso, entonces X debe ser menor que 7, ¿no? Porque 7 está frente al ángulo que es obtuso, ¿no? Mayor a 90. Entonces debe ser, X debe ser menor que 9, ¿no? Menor que 7, perdón. Entonces el máximo entero, ¿no? Máximo valor entero que podría tomar sería 6. Máximo valor entero sería 6. ¿Está bien? La pregunta es, miren, las rectas L1 y L2 son paralelas, L3 y L4. Alternos, internos, opuestos por verse, por las paralelas, aquí no. Alfa más beta y X suman 180, ¿no? Bueno, pues este ángulo es 180 menos 2 alfa y acá 180 menos 2 beta. Menos 2 beta, ¿no? La propiedad del serrucho, ¿no? 90 es la suma de 180 menos 2 alfa más 180 menos 2 beta, ¿no? Este ángulo que está hacia la izquierda es la suma de los ángulos que están hacia la derecha, ¿no? 180 menos alfa y 180 menos beta. Él pasa 2 veces alfa más beta, vamos a sacar la mitad, aquí queda 360 menos 90, 270, la mitad, 135. Como la suma de alfa más beta y más x es 180, obviamente ahí tenemos el valor de x, nos forma ahí como un par lineal. Esto es 135, entonces pasa a restar a 180 y queda 45 grados. No, mira, lo que nos pega ya, ¿no? Ángulo X, 45.
Como dice, radio por chocolate alternos interno. Alfa, salto por acá. De ahí opuestos por los vértices, los ángulos opuestos por los vértices son iguales, ¿no? Baja. O las paralelas, alternos internos. Bien, ahí estarían los 14 ejercicios. Solamente se borró el 1, ¿no? Profesor, Sí, una pregunta. En la 12, ¿por qué había aplicado semejanza? el ejercicio 2, En la 12, profesor. a la 12. Por las paralelas. Las paralelas siempre hacen que los ángulos sean iguales. Por ejemplo, la primera semejanza que he aplicado, ¿no? Así. C, MP, acá era B, ¿no? Y N, ¿no? Este es B más 100, bueno, 120, este es A. Este es X y este es A. Como estos son paralelas, por las paralelas, si acá fuese, por ejemplo, teta, acá es teta. Y comparten este ángulo acá, ¿no? Las paralelas hacen que los ángulos sean semejantes. Entonces, ese triángulo pequeño, el PME que he puesto en el primer paso, y el BEN, bueno, BEN son semejantes por las paralelas, ¿no? Teta, teta, comparten el ángulo teta, beta, teta, beta. A es a B más 120 como A es a A más X. Las paralelas hacen que los ángulos sean iguales, ¿no? Y acá arriba también, ¿no? Si acá hubiese sido alfa, acá por las paralelas, acá también es alfa. Y eso hace que los triángulos sean semejantes. Y ahí vamos a aplicar. Igual que en otro caso, ¿no? El AMF y el QNF, ¿no? De forma similar, ¿no? Por las paralelas. Bien, bien, joven, Profe, entonces. Sí, ¿puede profesor. ¿Sí? mostrar el... No, ¿Cuál? profe, ¿podría mostrar el ejercicio número 13, por favor? Ahí está. Gracias. Bien, ahora sí, creo que se nos pasó el tiempo. Entonces sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Cuídense. Hasta Gracias, luego. profesor. Cuídese. Hasta luego.